La teoría era tan extraña como inquietante. Según miles de publicaciones que comenzaron a aparecer en internet, el O'Brien no era un monstruo cualquiera. Muchos aseguraban que se trataba del supuesto hermano fallecido de Nod, el creador de Minecraft. La historia afirmaba que, de alguna manera, su presencia había quedado atrapada dentro del juego y que ahora recorría los mundos observando a los jugadores desde la distancia. El relato era perfecto para convertirse en una leyenda. Tenía un personaje misterioso, una historia trágica y un escenario que favorecía completamente la imaginación. Pero había un pequeño problema. Nunca existió ninguna prueba de que Nod tuviera un hermano llamado O'Brien. Aún así, eso no impidió que miles de personas comenzaran a enviarle correo electrónico preguntándole si la historia era cierta. Durante un tiempo, el propio Nod respondió a algunos mensajes, negó que tuviera un hermano con ese nombre y explicó que todo formaba parte de un rumor creado por la comunidad. Para muchos, aquellos debería haber sido el final del misterio. Pero ocurrió exactamente lo contrario, porque mientras Nod negaba la existencia de O'Brien, Internet ya había comenzado a crear ciertas de nuevas teorías. Nossa, velho! Caraca, mano, que susto! Achei que não saía! Caraca, velho! Algunos afirmaban que Mohand intentaba ocultar la verdad. Otros aseguraban que la criatura había sido eliminada del juego antes del lanzamiento oficial. Y había quienes estaban convencidos de que el O'Brien seguía escondido en versiones muy antiguas de Minecraft. Lo más curioso es que la propia monja comenzó a alimentar la leyenda sin querer. Durante varias actualizaciones aparecía una frase muy peculiar en las notas del parche. Remover el O'Brien. El O'Brien ha sido eliminado. Era claramente una broma del equipo de desarrollo. Una forma divertida de seguir el juego a la comunidad. Sin embargo, para muchos jugadores aquello significaba otra cosa. Si los desarrolladores decían que lo habían eliminado, no significaba eso que en algún momento había existido. La lógica decía que no, pero las teorías crecían cada vez más. Y cuanto más intentábamos reírse del tema, más grande se volvía el misterio. Otro detalle que ayudó muchísimo fue el ambiente de las primeras versiones de Minecraft. Quienes jugaron la alfa seguramente lo recuerdan. La distancia de visión era muy reducida. La niebla cubría todo el horizonte. Los bosques parecían interminables y los sonidos ambientales parecían sin previo aviso. Había ruidos metálicos, golpes, ecos y extrañas melodías que surgían incluso cuando no había absolutamente nadie cerca. Hoy sabemos que esos sonidos fueron diseñados para dar sensación de profundidad al mundo. En aquella época producían algo completamente diferente: silencio, incertidumbre y la constante sensación de que alguien podía estar observándote. Era el escenario perfecto para que naciera una leyenda como el O'Brien. Con el paso de los años comenzaron a aparecer cientos de videos mostrando supuestas apariciones. Algunos parecían auténticos, otros eran claramente montajes. También surgieron modificaciones capaces de añadir a el O'Brien dentro del juego. Y aquí ocurrió algo muy interesante. Muchas personas terminaron confundiendo esos mods con versiones oficiales. Había jugadores convencidos de haber visto a la criatura sin saber que en realidad estaba utilizando archivos modificados. Eso hizo que la línea entre realidad y ficción desapareciera casi por completo. Con el tiempo, algunos investigadores comenzaron a buscar la supuesta versión original donde el O'Brien había aparecido por primera vez. Una de las más mencionadas fue la alfa 1.2.1.3.05. Durante años se analizaron sus archivos intentando encontrar algún rastro de la criatura. Sin embargo, nunca apareció una prueba definitiva, ni modelos ocultos, ni inteligencia artificial, ni código relacionado con el O'Brien, nada. Aún así, muchos creen que las versiones que sobreviven actualmente no son exactamente las mismas que circulaban en internet durante 2010. Otros sostienen que los archivos originales
pudieron perderse con el tiempo. Y, por supuesto, también existen quienes piensan que todo fue una enorme coincidencia convertida en mito. Lo realmente fascinante no es descubrir si el O'Brien existió o no. Lo verdaderamente interesante es entender por qué millones de personas llegaron a creer en él. La respuesta completamente tenga más relación con nosotros que con Minecraft. Nuestro cerebro siempre intenta encontrar patrón. Cuando caminamos solos por un bosque cubierto de niebla y veamos una silueta entre los árboles, nuestra imaginación hacía el resto. Un error gráfico se convertía en una presencia. Un árbol mal generado parecía una figura humana. Un sonido aleatorio terminaba transformándose en una amenaza invisible. Y cuanto más miedo teníamos, más convencidos estábamos de haber visto algo real. Eso explica por qué el O'Brien nunca desapareció, aunque Mohan lo negara, aunque Not lo desmintiera, aunque jamás apareciera una prueba definitiva. La leyenda ya había dejado de pertenecer al juego, ahora pertenecía a los jugadores. Hoy, más de 15 años después, el O'Brien sigue siendo probablemente el personaje más famoso que nunca existió oficialmente en Minecraft. Quizá ese sea el verdadero misterio. No sé si realmente estuvo escondido en alguna versión perdida del juego, sino como una simple imagen pública en un foro conseguido convertirse en una de las historias más conocidas de la historia de los videojuegos. Porque al final los mejores misterios no siempre necesitan respuesta. A veces basta con una sola pregunta para permanecer vivos durante décadas. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que el O'Brien fue únicamente una creepypasta creada por internet? ¿O existe la posibilidad de que en alguna versión perdida de Minecraft realmente haya estado allí observando a los jugadores? Déjame tu teoría en los comentarios. La leyenda y los secretos ocultos de los videojuegos. Suscríbete al canal porque todavía quedan muchas historias que explorar.